Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Bisonte. Bisonte. Vale. Esta es una entrevista que arranca en el mar. Nos despediremos después en un faro, así que quiero preguntarte qué relación tienes con el mar. Durante muchos años una relación muy lejana, porque yo soy de interior, de una provincia del norte pero interior. Y el mar, durante años, tardé en conocerlo, y luego cuando empecé a conocerlo estaba a bastantes kilómetros de distancia para un niño. Luego, de mayor, ahora parece una cosa ridícula, pero fue todo un descubrimiento. Luego sí que se convirtió en una parte bastante más importante en mi vida porque el lugar de donde yo soy tiene 800 kilómetros de costa. O sea que es difícil no dar con el mar al mínimo viaje que hagas en coche o en bicicleta o lo que sea, ¿no? ¿Reconoces distintos mares? ¿Reconoces el Cantábrico, el Atlántico, el Mediterráneo? El Mediterráneo, evidentemente el Mediterráneo y el Cantábrico, y el Atlántico probablemente se encuentren las diferencias claras. Entre el Cantábrico y el Atlántico ya me costaría un poco más. De donde yo soy, la costa es cantábrica. Por la temperatura del agua quizás sí, un poquito más. Uh-huh. Y luego el Pacífico quizá también lo pueda reconocer un poco. Uh-huh. ¿Y te quedas con el tuyo, con el Cantábrico? Creo que me quedo con el Cantábrico porque es bravo, pero no tan frío, con lo cual es mínimamente acogedor. Uh-huh. Llévame a la verbena en Chustas, es el... Sí, Chustas. Llévame a la verbena de cuando eras niño. Bueno, la primera forma en la que yo conocí esa verbena en realidad fue a mediodía, fue la sesión Bermud. La sesión Bermud es la que hace la orquesta después de la misa. Pues si la misa empezaba a las 12 y media estaba saliendo la gente, ya empezaba a sonar la orquestilla y la gente se queda a tomar el vermú escuchando pues unos temas, un pase que hace la orquesta como de media hora, 45 minutos. Y esa fue, digamos, mis primeras experiencias de verbena, en realidad fueron esas. Uh-huh. Y la primera borrachera que yo me agarré también fue esa. Porque los mayores del pueblo, que tenían igual, yo que sé, 10 años más que yo, más o menos, un día me sacaron de sesión Bermú y dijeron, no, a Luisinho le vámonos. Y volví con un pedo a casa increíble. Mi padre me dijo, directo, para cama. ¿Por qué ibais a Sustas? ¿Es por tus abuelos? Sustas es el lugar de nacimiento de mi padre. Uh-huh. Mi padre nació allí, mi madre nació en una aldea que se llama Ludrio, que está no muy lejos, pero también es terrachá, es tierra llana. Los de esa zona nos llamamos chairegos, que es como traducido sería como llaneros o algo así. Y ahí, claro, yo pasaba todos los veranos y buena parte de los fines de semana durante el invierno y el curso, ¿no? Aunque vivíamos en Lugo, casi todos los fines de semana nos íbamos allí porque estaban mis abuelos ahí viviendo todavía. Y luego ya la casa de mi bisabuela pasó a manos de mi padre en el reparto de la herencia, cuando mis abuelos fallecieron, y ahí esa casita pequeñita, que debe tener como unos 40 metros cuadrados, se convirtió en nuestra casa familiar de todos los veranos y muchos momentos muy, muy inolvidables. Te voy a poner un sonido que a ver dónde te lleva y si reconoces algo de lo que suena. Lo haré, te prometo que lo haré. Oh, muchacho, no hagas eso. Quizá volvamos a encontrarnos alguna vez. Sí, escúchame. No recogisteis los lingotes de plata de la isla, ¿verdad, Jim? No. Bueno, quién sabe. Tal vez algún día llegues a tener un hermoso barco mayor que este y vuelvas allá a recoger el resto del tesoro, ¿no querrías? Puedes necesitar a un camarada o a un capitán. Me gustaría. ¿Y quién supones que irá contigo en ese viaje sino el viejo John Silver? Y yo entonces seré el honrado John. Y los dos juntos desenterraremos ese tesoro y recorreremos todos los mares. Buscaremos más islas y más tesoros. Y cazaremos cabras y lucharemos con los caníbales. De veras, camarada. Claro que lo haremos. Claro que lo haremos. John Silver, ¿no es este un personaje que tú querrías interpretar de la Isla del Tesoro? Me fliparía. Sí. Alguna vez he andado cerca, por así decirlo.
porque para mí Mala Madre era un poco eso. Fue como, Celda 211 fue mi peli de piratas, ¿no? Nunca he podido hacer una peli de piratas, no sé si la haré alguna vez, ojalá, pero eso fue lo más cercano a Long John Silver que he podido hacer, pero me encantaría interpretarlo. Pero luego creo que va algo más allá del puro ejercicio de interpretación y de lo que tiene que ver con mi oficio. Creo que el Long John Silver es un personaje que en la vida de todo el mundo existe, de una manera o de otra. ¿Ah, sí? Siempre hay un Long John Silver por ahí, ¿no? Y uno, bueno, hay gente que supongo que lo reconoce más que otra. Yo lo he reconocido en mis tiempos mozos porque es una persona, Xan Cejudo, que falleció hace unos años, actor, maestro de teatro, y que era durante una época muy aficionado al alcohol, era muy Long John Silver. Y además era cojo. Entonces fue mi Long John Silver porque además me daba mucha caña, a mí me daba terror también, pero por otro lado no podía dejar de amarlo, ¿no? Y admirar en todo lo que hacía. ¿Pero tú leíste La Isla del Tesoro? ¿Te recuerdas leyendo La Isla del Tesoro o solo viendo la peli? Bueno, esta peli es del 34, sí. Es de Fleming, de hace 1000 años, pero... Pero cuando en la televisión echaban pelis de antes y se podían ver, ¿no? Los niños veíamos pelis antiguas. Sí, yo recuerdo haber visto la peli y recuerdo haber leído, pero en cómic, en estas versiones cómic que se hacían de aquello de grandes novelas, grandes aventuras, y hacían todas las novelas de Emilio Salgari, todo resumido como en cómic. Entonces de ahí, bueno, pues las íbamos leyendo. ¿Y por qué dices que todos podemos reconocer un Long John Silver, este pirata que parece que se va a convertir en bueno, pero que... Es que el personaje es alucinante. Sí. Esa escena que hemos escuchado es el final de la película. Porque yo creo que todo el mundo, en algún momento de su vida, tiene una experiencia así. Que puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser, no sé, cualquier cosa. Un animal, incluso te diría. Pero tiene una admiración por alguien que se convierte en referente, a veces sin quererlo, y tiende hacia él, o hacia ella, o hacia lo que sea, ¿no? Y en algún momento desaparece y uno tiene que vivir ese duelo también, porque si no vives ese duelo tampoco puedes seguir tu vida. Uno no puede tener un referente permanente y estar siguiéndolo. Uno tiene que en algún momento acabar con eso y tirar, ¿no? Para algunos son claramente los padres. Para otros, dependiendo de qué es lo que quieras y con lo que fantasees, pues igual es otro tipo de persona, ¿no? Cuéntame qué es o quién es el Rufinos. Rufinos es nuestra familia. Es nuestra familia por parte de mi padre, básicamente, ¿no? Porque somos los Rufinos, la Rufinada, porque mi bisabuela se llamaba Rufina y a partir de ahí fue quedando, ¿no? El alcume, que es el apodo, digamos, en gallego. Y eso fue quedando en algunos miembros de la familia, no en todos, ¿eh? De hecho, yo creo que conmigo, yo no sé si se acaba. No sé si ahora le estarán llamando Rufino a alguno de mis primos más pequeños por ahí. Espero que sí. Porque, claro, íbamos siendo Rufino, el hijo de mi abuelo pasó a ser Rufino, pero no se llamaba Rufino porque era el hijo de la Rufina. Mi padre pasó a ser el Rufino pequeño, y cuando ya mi padre se hizo mayor, el Rufino pequeño fui yo. Podía haber sido un perfecto seudónimo, Rufino. Es verdad. Pensaba que igual te ibas a poner Estuve lento ahí. Bueno, ya mucha gente ha reconocido tu voz, pero quiero que antes de saber quién está detrás de este bisonte, me lleves a ese momento en el que decides irte a Santiago a hacer... No sé si hacer teatro, si en casa dijiste me voy a hacer teatro o dijiste me voy a estudiar historia, aunque como justificando. ¿Dónde das ese paso de irte a Santiago a actuar? Sí, bueno, la excusa era historia, pero básicamente porque hasta ese momento yo había tenido muy buenas notas y tenía muy buen expediente, con lo cual me salía el primer año de universidad gratis, me salía la matrícula gratis y el primer año en una residencia de estudiantes también gratis. Y yo no tenía dinero, digamos, para irme a estudiar fuera y mis padres tampoco, con lo cual... me lo planteé así, le dije, mira, me voy a matricular en Santiago, hay un centro dramático galego, ahí está la televisión de Galicia, yo creo que hay productoras, porque no tenía ni idea realmente de lo que había por allí, y dije, voy a probar suerte, a ver si sale algo. Y entonces, con ese año, digamos así, financiado, me fui para allí, evidentemente no estudié nada, pero sí, unos ahorrillos que tenía los metí en unos talleres de teatro que había, donde conocí precisamente a Xan Cejudo, y a un plantel de actores y actrices que daban estos talleres. Gente con la que después pude trabajar, gente que fueron, digamos, mis primeros maestros, ¿no? de teatro.
con la salvedad de Mavisa, que fue mi primera maestra, Eso te iba a decir, de literatura. Eso fue en el instituto, Esto fue en el instituto Mavisa, antes ¿no? de Hay irme una a Santiago. profesora que no sé qué te inculca o qué te dice como para que tú decidas ser actor. No sé cómo es, te he oído en alguna entrevista hacer mención a esta profesora. Pues no sabría decirte pero muy ¿cómo bien fue? el qué, pero fuimos varios además, porque uno hoy día es director de cine, otro es director de arte en cine, Antonio y Jorge, y digamos, todos salimos, digamos, de esa pasión que ella tenía por el mundo del teatro, sobre todo, porque en el cine ya no estaban tan metidas, nosotros ya empezábamos a hacer cortos y tal, ¿no? Pero sobre todo el teatro, el amor al teatro, creo que es lo que fue ella capaz de transmitirnos como para que todo eso se antepusiese a cualquier otra idea de futuro, ¿no? Y yo realmente salí del instituto con las cosas muy claras, creyendo que, bueno, que quería intentar dedicarme al mundo de las artes, más concretamente a la interpretación, pero sin una idea muy clara, digamos, ¿no? Y tú, por ejemplo, ibas al teatro antes de Iba esa al clase teatro, de literatura, bueno, porque sí, ¿no? Igual en el pueblo pues no era fácil Lo que pasa es que tus yo padres estudiaba te en llevaran Lugo. al teatro. Y, Yo estudiaba en Lugo. Mis padres no eran aficionados al teatro, la verdad, pero bueno, yo en cuanto pude, en alguna ocasión empezaba a ir. Recuerdo haber visto Teatro Negro de Praga, Lelutier, yo qué sé, cosas. De vez en cuando llegaban cosas potentes a Lugo, ¿no? Pero, por ejemplo, el teatro alternativo era muy difícil de ver. No había salas de teatro alternativo, con lo cual en esos circuitos prácticamente no. O te ibas a Santiago o nada, pero yo era muy pequeño todavía para hacerlo, ¿no? Bueno, ahí empezó mi afición, pero es verdad que al principio no me hacía mucha gracia, ¿eh? No creas que era una cosa que me fascinase. Me gustaba el mundo de los cortos, lo hacía con mi amigo Jorge, inventábamos nuestras cosas, lo hacíamos todos nosotros, que esto es una cosa que hemos rememorado además con lo del documental porque yo hablo de esa experiencia, de cómo ahora en el mismo documental yo pude hacer un corto en mi casa con mi mujer. Sí. Y lo rodamos todo allí y era como volver a los inicios, ¿no? Era Sí. una maravilla. Empecé con este mundo del teatro con Mavisa y ya cuando tuve claro me marché a Santiago y allí después de un tiempo haciendo cosas, empezando a hacer, yo qué sé, sketches en televisión, en programas de humor, cosas de estas alucinantes, infumables que no te podías A mí creer. a mí hay un hit que me encanta entre varios. Por supuesto, bodas, bautizos y comuniones. Has contado una vez aquella escena ridícula en la que vas de payaso y los niños prácticamente te echan a patadas. Pero es que hay otra que me ha fascinado todavía más, que fuisteis a La Toja a una promoción de Fujitsu y entonces uno era ordenador, otro era impresora. Sí, además, claro, era un espectáculo de mimo y uno hacía la impresora lenta y luego el otro hacía la nueva impresora de inyección de láser, no sé qué, y la interpretábamos. Entonces, bueno, era una cosa alucinante. No, tienes que hacer de impresora. Sí, y luego metíamos artes marciales y no teníamos ni idea, no teníamos ni puta idea de nada, básicamente. Pero bueno, Esto es el camino. Arrancamos en la orilla y acabamos en el faro porque siempre hay un camino que recorrer. Eso también te enseña. Pero a mí de largo, vamos, lo que más me ha enseñado creo que han sido las experiencias más surrealistas que he tenido así como actor. Y teatro publicitario es verdad que es difícil que ocurra. El teatro por norma no es publicitario. El cine se acerca más a eso, ¿no? Por así decirlo, pero el teatro no. Bueno, ¿por qué Luis Tosar se ha puesto bisonte? Bisonte porque es uno de mis animales favoritos, evidentemente. Me gusta el bisonte porque es muy bruto, porque es peludo, porque es abrazable, me gusta, me identifico con él. Creo que de alguna manera me reconozco en un bicho así, como con cara un poco de bestia, pero querible, ¿no? Cuando lo ves a la distancia corta, el bisonte es como un oso, están ganas de abrazarlo, ¿no? Y al contrario que el oso, que puede dar sensación de peligrosidad, yo creo que el bisonte no. Creo que el bisonte es más afable. ¿Los has visto en algún safari? Bueno, entiendo que los has visto en algún lugar. La peña va a flipar, pero los vi en Lugo. En Lugo hay un proyecto de recuperación, ¿no? Sí, y es muy, muy bonito. Tienen allí unos cuantos bisontes que están en buen estado y bien cuidados, y la verdad es que da gusto verlos. Y luego es verdad que yo, de pequeño, vi mucho western, porque mi padre era súper aficionado al western. Bueno, sigue siendo súper aficionado al western, pero ya ve menos. Y claro, los westerns,
apareció una cosa muy políticamente incorrecta, que es que había muchos bisontes y muchos indios cazándolos, o muchos vaqueros también cazándolos. Sí, ¿no? sí, Pero eres un animal que he visto mucho en el cine durante muchísimo tiempo. ¿A tu padre le gusta lo que haces? ¿Sigue tus trabajos? Ahora digo que no detesta. ¿Sale contento o dice, pero vamos a ver? Sale contento. Salen contentos los dos, mi padre y mi madre, y mi hermana, que son como mis super fans y acólitos, pero a veces yo creo que mi padre en concreto no entiende mucho algunas cosas que yo hago. No sé si... No entiendo, o no le interesa nada y entonces, bueno, desconecta un poco, ¿no? Bueno, Lustoser, citabas una experiencia que cuentas en el documental 19 solos frente a la verdad, donde 11 actores y actrices contáis una experiencia vinculada con el tiempo que estuvimos encerrados. Uno, la sensibilidad, la fuerza, y el tuyo lo titulan La familia. Son unos minutos en los que tú cuentas frente a cámara en blanco y negro tu experiencia, y es muy particular, porque tú reconoces que nunca has mostrado tu intimidad, tu casa, no sé qué, no sé cuánto, y te proponen hacer un corto con tu pareja en casa. Sí. Sí, ¿Cómo vivís eso? Claro, al principio con un poco de miedo, porque de entrada dije, joder, hostia, hay que rodar en casa y nosotros que nunca hemos enseñado nada, que no queremos enseñar nada, pero de alguna manera el fondo tiene que ser el que hay, o sea, o pintamos todo de negro y no se ve nada, pero es que no tiene sentido porque la historia lo requería. Entonces, bueno, decidimos echar para adelante, pero lo bonito de todo esto es que de alguna manera también en la familia, con los niños, de alguna manera se dieron cuenta de qué es a lo que se dedican sus padres. Y eso es muy bonito también. Porque no lo sabían, son pequeños. Lo sabían, habían visto incluso rodajes, sobre todo el más mayor, pero son muy pequeños todavía. Yo creo que no entienden muy bien cuál es la maquinaria y en qué consiste que una persona esté siendo esto y al minuto siguiente está siendo otra, ¿no? Y ahí, de alguna manera, por las miradas que les fuimos cachando así poco a poco, creo que se empezaron a dar cuenta de cuál era la mecánica del asunto. Y creo que de alguna manera nos ayudó para momentos posteriores y momentos que tenemos ahora en el día a día, también para explicarles lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y que no nos vamos porque sí, y que no tenemos pinta rara porque sí, o que no estoy con un bigote y con una barba o que no sé qué, o Lu está con unos pelos raros y tal, solo porque sus padres estén majaras, sino porque es que se dedican a algo que es la interpretación. ¿Has visto el documental completo? Sí. Vale, ¿qué te ha llamado la atención de lo que dicen otros compañeros de cómo vivieron el confinamiento? Pues me llamó la atención, por ejemplo, que en algunos coincidimos. Coincidimos en que de alguna manera el reencuentro con el oficio, con lo más esencial de nuestro oficio, vino dado por esta situación tan extraña que vivimos con la pandemia, ¿no? Luego, la sensación también de liberación que algunos tuvieron y tuvimos, creo, de este paro en seco, que fue muy terrible para muchas familias y que en nuestro caso, claro, tiene que ver con la exposición, creo, ¿no? Y de repente tener mucha intimidad con tu gente, con tu familia, y que no haya ningún tipo de distorsión externa, creo que también es algo en lo que coincidimos varios y que creo que agradecimos especialmente, ¿no? No tener esta sensación permanente de, hostia, que me llamen, que pase algo, que ocurra algo y nadie me dice nada, nadie me felicita, nada de tal, ¿qué ocurre? De repente esa sensación de vacío era muy agradable. Es decir, estaba lejos de lo que uno puede pensar que puede sentir como actor. Imagino que cuando ya te vas haciendo mayor y te empiezan a llamar menos, la sensación de angustia debe ser heavy. Pero cuando dices, mira, estamos todos en la misma, y si estamos todos en la misma, también voy a sacar partido, disfrutar de esta intimidad que nos brinda el destino. Fíjate, Lustoser, tú que eliges los papeles desde hace tiempo, que has rodado con los mejores directores y directoras de este país, que sigas diciendo eso de encontrarme pendiente del teléfono, que parece que es una sensación que no os abandona. No, nunca. Y por desgracia nunca la hará. Y en algún momento ocurrirá que nos llamen. Y eso será terrible. Pero bueno, hay que prepararse, hay que admitir que es así, admitir que el tiempo pasa, que uno se va haciendo mayor, que puede no interesar, o no interesar al menos para determinadas cosas. Creo que es bueno también saberlo distinguir y saberlo digerir, porque es más llevadero. En el caso de los hombres, todos lo sabemos, es mucho mejor que las mujeres. En el caso de las actrices, todo eso empieza a ocurrir antes, que es una
Bueno, es un mal de nuestro tiempo, ¿no? Siempre ha ocurrido, pero creo que cada vez se va agudizando más, que es una cosa que yo creo que deberíamos mirarnos. Luis Tosar, si yo digo los bruños... No tengo nada, ¿eh? No tengo nada de los bruños. Joder, pero que no, porque si no nos hundes. Nos hundes, bueno, no hundirías nada en realidad, pero... Los bruños es un eterno proyecto de banda. Que ojalá, igual algún día ocurre, pero de momento solamente tienen en su haber unos ensayos. ¿Con? Los integrantes son Javier Bardem, Fernando León de Aranoa y Juan Carlos Bellido, y yo. Y es eso, y son unos ensayos. Y perdón, ¿qué tipo de música? Cuando ensayáis, ¿qué tipo de música hacéis? Cuando ensayamos en pasado, esto es una cosa... Cuando ensayabais. O sea, tienen unos ensayos que ocurrieron en algún momento y que, bueno, siempre reclamamos volver a hacer, pero es difícil, ¿no? No, rock and roll. Rock and roll, vale. Sí. Y si yo digo de ellas... O dielas. ¿Dielas? ¿Esto Depende. te gusta más? Sí, es que puede ser de ellas o puede ser dielas, porque Dielas. nosotros, esa banda surgió con escrita THE, ellas, porque era una banda de covers de cantantes femeninas o bandas con solista femenina. Que como la pronunciación era como dielas, al final acabamos siendo dielas cuando ya sacamos nuestro propio disco de temas compuestos por nosotros, ¿no? Y eso pues es una banda que no está extinta tampoco, pero ya es una banda que sí que ya tuvo bastante proyección, ¿no? Mi nombre es Luca y vivo en el piso 2, el de arriba donde tú tal vez conoces mi voz. Si cuando te vas a dormir oyes gritos contra mí, no preguntes qué pasó, no preguntes qué pasó, no preguntes qué pasó. Esto es porque soy torpe, pero intento no gritar. Puede que esté algo loca y quiero disimular. Te golpean. Luis Tosar, ¿tú crees que hubieras sido más feliz pudiendo dedicar más tiempo a la música? Imagínate que realmente fueras un músico que llenara estadios. Ese sueño. Pues mira, tengo mis dudas, ¿eh? Si fuera un músico que llenara estadios, evidentemente debe ser una flipada llenar estadios. Pero no sé si sería tan feliz. A mí me hacía muy feliz cuando hacía música ensayar. Que es, curiosamente, algo que no me gusta tanto en la interpretación. Me gusta ensayar, preparar, pero llega un momento en que me rayo un poco. Ya quiero hacer como la cosa, ¿no? Sin embargo, en la música, el proceso de ensayos me parece una maravilla. Y me parece que si durase siempre y no hubiese que hacer conciertos sería perfecto. Solo ensayar con los colegas, con la banda, en el bar, en la banda o montar donde las sea, en el local de canciones, crear las ensayo. canciones es muy especial. Preguntes cómo estoy, no preguntes cómo estoy. La otra vez que estuvimos juntos, que fue una entrevista para La Dos Noticias, yo recuerdo que me resultó conmovedor que hablando de los lunes al sol, contaras que vosotros en casa habíais vivido eso, que tu padre se quedó en paro, reinventándose de trabajo en trabajo y tal, que eso lo habías vivido en primera persona, ¿no? Y eso te ayudó para el personaje de Los lunes al sol. ¿Esa cultura del esfuerzo, crees que te ha acompañado a ti como actor? El venga a empezar, porque un poco es eso, ¿no? Empezar de nuevo en cada película, empezar de nuevo en cada proyecto, no dar por hecho nada, examinarse cada vez que uno tiene un papel. Supongo que sí, supongo que tiene que haber influido innegablemente. Yo lo paso muy mal en cada nuevo trabajo. Cada vez menos, también es verdad. Uno va aprendiendo a gestionarse, aprendiendo a relativizar también un poco. Creo que los niños, ser padre también creo que ayuda en esto, porque te extrae un poco de ti mismo y te ayuda a poner las cosas en otro lugar. Pero es increíble la incapacidad que tenemos, yo creo, en general los actores de afrontar cada nuevo trabajo con un mínimo de aplomo. Estamos siempre acojonados. Pero creo que es eso, que tiene que ver con que cada nuevo trabajo no deja de ser un examen y puede que te salga mal, que eso es lo
lo terrible. Por muchas tablas que tengas, hay un momento en el que hay varias cosas que pueden salir mal y quizá lo hagan, ¿no? Con lo cual uno tiene que pensar que esa situación puede ocurrir, ¿no? Bueno, vamos a un faro. Entonces, bueno, siempre os pregunto que me digáis con quién os gustaría estar, encontraros, reencontraros, solos, acompañados, y qué música estaría sonando. Pues mira, es que justo venía escuchando una cosa ahora en el taxi que no estaba nada mal, porque era un... no sé por qué me acordé de que la canción... bueno, en realidad me acordé porque la estaban poniendo en la radio, la canción de Torn, esta de Natalie Imbruglia, ¿no? Nothing's fine, I'm torn. Uh-huh. Y me acordé de que esa canción no era suya. Y me acordé de que era un grupo de rock de los años 90. Y dije, joder, voy a buscarlo. Y resulta que se llaman Edna Swap. ¿Qué dice la letra? Habla de una mujer que está reventada por una pérdida en una relación, ¿no? Está rasgada, torn, reventada, estropeada. Uh-huh. Y dice que el cielo ahora ya el cielo también está rasgado, todo es una mierda, ¿no? Y creo que es una buena vista desde muchos de los faros de Galicia, por ejemplo, que en general el cielo está bastante rasgado. Yo es una cosa que he ido aprendiendo también con el tiempo por no vivir en Galicia, cuidado. Porque en Galicia uno tiende a la melancolía permanente. Y en los faros de Galicia es casi un estado habitual, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es bueno también escaparse de ese sentimiento de vez en cuando, porque creo que te ayuda a crecer. ¿Y con quién estaría ahí? Estaría con Lu, con mi chica. Luis Tosar, muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación. A ti. Buenas noches. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.